Hola a todos, yo soy Líder Cortés. No prometo que este vlog vaya a ser chistoso, pero sí, muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de dinero. Y claro, vamos a hablar de varios de los grandes autores que hablan de dinero. Entre ellos, claro que sí, está Robert Kiyosaki, quien es uno de los mejores maestros para aprender finanzas personales. Seguramente has escuchado de su libro Padre Pobre, Padre Rico. Uno de los grandes éxitos porque él cuenta cómo su padre biológico era un erudito en el estudio, maestría, doctorado, currículum impresionante que nadie podía rechazar en una entrevista. Sin embargo, sus ingresos se limitaban a generar un salario mensual. Por otra parte, su padre rico, él en realidad no tenía estudios, un alto grado, no tenía un salario, pero él tenía la mentalidad de ricos. No consiguen un empleo, sino que crean un empleo, varios empleos. No necesariamente tienes que estudiar para dedicarte a ser empleado, también puedes estudiar y fundar tu propia compañía, tu propio negocio, y entonces vas a tener la libertad financiera. ¿Qué es esto de libertad financiera? Tienes un estilo de vida y cuando tus ingresos logran estar a la par o ser mayores al estilo de vida que llevas, es decir, que se pague solo, puedes tener una libertad financiera impresionante. La libertad financiera quiere decir que tú puedas hacer lo que te dé tu gana y aún así estés recibiendo un ingreso. Eso no lo puedes hacer en un trabajo, ya que estás intercambiando horas de trabajo por dinero. Esto implica muchas cosas. Tienes que estar 8 horas diarias de lunes a viernes, 40 horas a la semana más o menos. ¿A quien no le gustaría estar la mitad de horas y generar al menos ese mismo salario o más de eso? Pues amigo, hoy te tengo una excelente noticia porque en este canal vas a aprender cómo hacerlo. Y bueno, entrando en materia, ¿qué es lo básico? Seguramente has escuchado de términos complejos como la contabilidad, las finanzas, la economía, los activos, los pasivos, el capital, pero eso no es nada más que el estudio científico de cómo funciona una empresa. Pero ¿qué tal si aplicamos todo ese conocimiento y lo bajamos a las finanzas personales? Yo tengo años de experiencia en el ámbito de finanzas corporativas y el problema del sistema escolar es que te enseñan a administrar las finanzas de una empresa. Pero ¿qué hay de tus finanzas? Te enseñan biología, te enseñan matemáticas, química, física, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que de verdad vas a necesitar es saber cómo manejar tu dinero, y eso no te lo enseñan porque el sistema educativo supone que como toda tu vida vas a tener contacto con el dinero, lo vas a ir aprendiendo. Esto, señores, es un error muy grave. Es por eso que gran parte de la población en todo el mundo no le es suficiente un empleo. Nunca le alcanza. Siempre necesita más y tiene que esforzarse y trabajar horas extras para poder sacar adelante a su familia. Tú y yo no queremos trabajar horas extras. Sería la diferencia entre trabajo duro y trabajo inteligente, que de esto hablo en otro video, que puedes checar en la descripción. Y bueno, básicamente, si tú tienes bien definido qué es un activo y qué es un pasivo, va a ser muy fácil para ti que puedas lograr una libertad financiera. Este balance general tiene un concepto un poco diferente en el área contable, ya que está dedicado al ámbito corporativo. Sin embargo, adaptando esto a la vida personal, tenemos varias vertientes muy interesantes. Robert nos dice que se le da el nombre de activo a toda aquella cosa que genere dinero para ti, que ponga dinero en tu bolsillo, y se le llama pasivo a todo aquel instrumento, bien, servicio que saque dinero de tu bolsillo. Dicho esto, vamos por unos ejemplos. Ok, activos es algo que pone dinero en tu bolsillo sin que tú hagas nada o lo menos que puedas hacer. Seguramente tu mamá te va a decir que tu papá es su activo porque le genera dinero sin que necesite trabajar, pero no es así, señores. Los activos no son personas. Ejemplo, si tú tienes una casa y estás rentándola, te genera ingresos porque tú cobras esa renta cada mes, sin que en realidad tú tengas que hacer mucho trabajo para poder obtener esa renta. Trayéndolo más para acá, no tengo dinero para comprar una casa y ponerla en renta. Pues no te preocupes, también puedes tú generar servicios y está generando esos centavos, ese pequeño ingreso de manera mensual. Digamos que tus amigos no tienen un celular para poder hacer una llamada. Pudieras rentar tu celular que tiene llamadas ilimitadas en, no sé, $2 la hora, y estás generando un ingreso pasivo porque en realidad te están utilizando tu teléfono pero no te están usando a ti, no están utilizando tu tiempo.
Ahora vamos con los pasivos, que los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. Ejemplo, la televisión de 70 pulgadas que la compraste a meses en el Buen Fin o en el Black Friday. Para nuestro caso, esto es un pasivo. Y esto quiere decir que te van a estar quitando mes con mes dinero de tu bolsillo. What? Así de sencillo. No te estás volviendo más pobre mes con mes si es que tienes la capacidad económica suficiente para asumir esa deuda. Similar a lo que pasa cuando compras tu plan de telefonía móvil. Mes con mes es una renta de servicio. Entonces tienes que pagar a la compañía. Así que corta tu contrato de compañía telefónica, tira tu celular y prívate de toda comunicación. No, es un servicio necesario, pero es necesario también que te eduques financieramente. ¿Queda clara la diferencia entre un activo y un pasivo? Ahora que somos unos expertos en diferenciar un activo de un pasivo, vamos al challenge. ¿Una casa es un activo o es un pasivo? Depende. Si tú eres el dueño de la casa y la estás rentando, te genera ingresos, entonces es un activo. Por el lado contrario, si tú estás pagando tu casa o acabas de adquirir tu casa, la vas a pagar en 10 años, 15 y mes con mes durante esos 15 años va a estar sacando dinero de tu bolsillo. Por lo tanto, es un pasivo. Tu coche. Acabas de comprar tu coche nuevo y dices es mi más grande activo. Pues no, si lo acabas de comprar seguramente estás pagándolo en mensualidades y de la misma forma sigues sacando dinero de tu bolsillo. A menos claro que lo hayas comprado de contado, que sería extraño. Si lo has comprado de contado, contáctate conmigo. Creo que podemos ser buenos amigos. Pero nosotros los mortales compramos a meses sin intereses o en mensualidades y esto está generando un gasto cada mes. En cambio, si a pesar de que lo compraste a mensualidades, tú pones ese coche a trabajar, no voy a decir nombres de compañías, pero digamos que lo metes de taxi de servicios, entonces esto va a empezar a generar dinero y este coche que era un pasivo porque solo lo utilizabas tú, ahora se convierte en un activo porque está trayendo dinero a tu bolsillo. ¿Cómo hacer un correcto negocio con esto? A través de la evaluación de proyectos de inversión. Eso lo explico en otro video que probablemente ya está en la descripción. Por lo tanto, ahora que ya estás claro en qué es un activo y qué es un pasivo, hermano, ve adelante y hazte rico. Eso es todo por el día de hoy. Yo soy Líder Cortés y quiero que tú seas grande. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que puedas seguir recibiendo educación financiera a tu medida. Hasta luego. Maquillaje. La capa de invisión.